Muy buenos días a todos aquí en Anónime con frío, sinceramente tengo frío. Eh, Villanos. Hablé de villanos hace poco, hablé de cuando el autor les daba la razón y sinceramente no sé por qué mucha gente está empeñada en que todo villano puede ser redimido o que los villanos simplemente son el ser o el protagonista de una historia mal contada o el enemigo de una historia mal contada, no sé cómo se diga. Esa parte siempre es improvisada, pero huevón, sí, he de reconocer que hay villanos que son hechos y escritos exclusivamente para ser redimidos, pero hay villanos que no. Y cuando los redimes es una pésima idea, huevón, una pésima idea, huevón. Así que de eso vamos a hablar. Hay villanos que merecen ser redimidos, cuándo, cómo y cuándo no. ¿Y qué pasa si es que no? Así que empecemos. Villanos. A ver, yo creo que la semana pasada, hice también otro video hablando sobre villanos en el anime y cuando el autor les daba la razón por A de motivos. Y bueno, no sé qué fue lo que pasó con YouTube, que me comenzaron a recomendar varios videos hablando de villanos. Y hay una perspectiva que quisiera abordar y es que mucha gente está como que a favor o muy en contra que los villanos se evangelicen, entre muchas comillas, que se vuelvan buenos o que en algunos aspectos se revivan. Y sinceramente yo no creo ni en buenos ni en malos, o sea, ni en extremos, más bien dicho. No creo que toda la gente sea buena ni toda la gente sea mala. Sin embargo, yo creo que hay momentos o circunstancias en los que un villano tiene todas las papeletas para redimirse, mientras que otros no. Y a veces cuando un villano se redime, huele a guionazo de Deus Ex Machina, como quieras llamarlo, o cuando tiene todas las papeletas para redimirse, pero al final no se redime, puede ser igual. No conozco ningún caso, sinceramente, así que ese escenario no lo voy a tocar. Pero en ese video quiero dar una perspectiva. Creo que hay gente que ya está como que muy cansada de que... Y sí, es cierto que tal vez no en el anime, pero en muchos otros medios que se trate de justificar demasiado a los villanos, decir no fue, el villano es literalmente el héroe de una historia mal contada, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque hay ejemplos, muy buenos ejemplos del que así puede ser, no creo que sea la norma. Creo que un villano puede estar muy bien construido, pero, o sea, construido, que sea un villano de verdad, sin ser el malo malo de Malolandia, que es un estereotipo que yo odio, sinceramente, que me digan, este es un villano porque nació bajo la estrella maligna de no sé qué planeta. Viejo, no sé si caes el enemigo final, un villano, el rey demonio, el señor de la oscuridad. Ese tipo de villanos me cagan. O sea, los odio hasta más no poder, porque para mí un villano necesita un poco de construcción, pero construcción que lo lleve hacia cierto punto, no que lo justifique ni que en algún punto lo pueda redimir, volviendo a la temática del video. Entonces, hay ejemplos, hay varios ejemplos de cuando un villano puede ser redimido y cuando un villano no puede ser redimido. Y si es que no tienes forma de que, o alguna de que el villano sea redimido, no lo hagas, huevón, porque va a quedar mal. Y esto es lo que voy a tratar en ese video. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo voy a hablar de villanos. Villanos puros. No voy a poner un ejemplo de que no, es que este es antagonista, entonces tal vez pueda redimirse. No, esos ejemplos que los tengo un poco claros, aquí no los voy a tocar. Por ejemplo, Meruem en Hunter x Hunter no va a estar en ese video o no lo voy a mencionar en ningún otro momento porque es un antagonista. Simplemente es el rival o el aspecto antagónico del prota. Así que bueno, vayamos a dividir este video en tres partes, sinceramente. Ejemplos de cómo hacer una buena redención, ejemplos de cómo no hacer una buena redención o cuando los villanos no deben ser redimidos, más bien dicho, la segunda parte es villanos que no deben ser redimidos y finalmente, ¿qué pasa cuando un villano no puede ser redimido pero lo redimes igual, haciendo haciendo todo un cagadero, sinceramente? Así que empecemos. A ver, yo a este
punto y a todo el video, sinceramente, le he dado mil vueltas. Y creo que la mejor forma de explicarme es con ejemplos, sin ninguna duda. Entonces, vamos a poner ejemplos. Antes que nada, voy a decir que para que un villano se pueda redimir, dándole vueltas, viendo varios ejemplos, sencillamente la mejor forma en la que un villano se redime y queda bien para la historia son simplemente, o al menos hasta donde he podido percibir, si es que hay más, por favor díganmelo abajo en los comentarios, hay solo dos formas. Una, que es cuando el villano sencillamente no estaba consciente de lo que estaba haciendo. O sea, literalmente era una persona que estaba siendo controlada por un villano mayor. O sea, pongamos esta situación, un villano secundario o de saga está siendo controlado por un mayor. Entonces, este siempre tuvo una visión corrupta del mundo por ave motivos y siempre pensó que estaba mal. Y cuando llega los protagonistas o el protagonista le hace ver que siempre todo lo que estuvo en su mente estaba mal y que él simplemente fue una marioneta de un villano más grande. Y sin ninguna duda, creo que el primero que se me vino a la mente y del que voy a poner aquí para ejemplificar todo este tipo de villanos es el villano de la primera parte. Me refiero a Digimon Zero Two, el emperador Digimon o Ken, como quieran llamarlo. Ken sencillamente hizo actos atroces. Era un villano en toda regla. Quería controlar todo el Digimundo por situaciones traumáticas, sinceramente. Y que sencillamente es un personaje que estaba literalmente hecho para redimirse. Sé y tal vez estoy consciente de que mucha gente piense en Zuko en este tipo de villanos, pero Zuko siempre lo considero más un antagonista que un villano, entonces no voy a hablar de él. Pero centrémonos en el emperador Imon. Conocemos a Ken en el primer capítulo, literalmente en las primeras escenas de Zero Two. Como digo, hizo cosas muy crueles. Literalmente lo que él hace se conoce como esclavismo. Esclavizaba a los Pokémon, les quitaba toda libertad. Todo su plan se basaba en que él quería controlarlo todo. Y obviamente esto pasan las cosas, los héroes se comienzan o los protagonistas comienzan a frustrar sus planes. Y bueno, siempre veíamos que tenía un pequeño Warport, no me acuerdo ahorita el nombre, disculparán, soy pésimo con los nombres, que lo acompañaba a todos lados, estaba siempre con él y que de hecho era su compañero digital original. Nos cuenta básicamente el trauma y ya desde su trauma podemos comenzar a ver de que este villano estaba hecho para ser redimido. Sí, tú hizo cosas horribles, pero algo que me pasa con los personajes redimidos y por lo cual quería poner a Ken sobre varios otros es que carga con la responsabilidad de sus hechos. Sí, conocemos de que él es una persona traumada, perdió a su hermano, nunca pudo vivir con las expectativas de su padre y esto lo carcomió hasta tal punto que no fue para nada sano. Comenzó a ser una persona muy destructiva en muchos aspectos de su vida. Destruyó varios Digimons, trajo el caos y todo. Sí, está muy justificado porque él literalmente estaba traumado y estaba con la aguja, creo que esta del mal, no me acuerdo ahorita el nombre, que lo hacía hacer cada vez más maligno y no es hasta la muerte de su compañero digital que él recobra el camino. Pero, y eso es algo que quiero decir sinceramente, y es que cuando tú le das un pasado trágico a un villano, la mayoría de gente actualmente lo que dicen es que, bueno, ya está justificado, ya que se redima, que haga las cosas bien, que se una al grupo de héroes o de protagonistas y que listo, para adelante. Que aquí no pasó nada y nunca, eh, ¿cómo decirlo? Nunca pasó nada, eres un protagonista más y eres uno de los buenos más. Me caga ese pensamiento, literalmente me caga. Y por eso puse a Ken como ejemplo. Porque él lo que hace es vivir con las consecuencias. Sí, se redime, pero no es que se una de unas y de buenas a primeras con el grupo protagónico. No es que sencillamente se olvide que alguna vez fue malvado o sea relevante para un momento particular o para un capítulo
X y que nunca se vuelva a tocar el tema. Él está traumado. Él literalmente lo que hace durante varias partes de los capítulos a posteriores de su saga es destruir todas estas torres que él había instalado. Intenta a la medida de posible ser de ayuda para los demonios, redimir, reparar, vive con su trauma, aprende a lidiar con esto. Esto se ve muchísimo más adelante con Wargreymon. Sí, posiblemente y tirando para el final, mucho de 02 se destruye, pero esto es algo importante y por lo cual yo lo escogí como ejemplo. Y es que se necesita vivir con el trauma, se necesita apachorrar con las consecuencias y decir, me equivoqué y ahora tengo que reparar todo. No, soy una arma trágica que e incomprendida por lo cual me deben perdonar. No, un villano siempre está, o en la mayoría de los casos está en lo correcto, está en lo incorrecto. O pues en lo correcto y ha hecho situaciones horribles, sinceramente. Entonces, puedes tener un buen fin, pero el fin no justifica los medios y tienes que vivir con las consecuencias de tus actos. Y Ken, al menos por un gran parte de 02, lo hace. Como digo, todo se arruina al final, pero vayamos con el otro ejemplo de villanos redimibles. A ver, y la otra forma de redimir a un villano, ya, y un villano de verdad, es que sencillamente no lo redimes. O sea, me voy a explicar. Lo redimes para el público, para nosotros, para las personas del mundo real que estamos leyendo la serie o el anime, estamos viendo el anime, y dices, viejo, qué buen personaje es este. No, sus actos no están justificados, en ningún momento se arrepiente de nada, sencillamente y por cosas de la vida y el guión, sinceramente, se une al protagonista por un objetivo en común. El clásico, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, yo hice cosas horribles, sí, fuimos enemigos, fui tu villano en cierta parte anterior de la historia, pero ahora estás contra un villano al cual a mí me caga. Entonces, ¿por qué no unir fuerzas y destruir a este desgraciado? No sin arrepentirme, no sin traicionar mis ideales, no sin nada. Simplemente desarrollando al villano de una forma en que tú seas consciente de que sigue siendo el mismo personaje, no ha traicionado en ningún momento sus ideales y que fácilmente está ahí para causar destrucción o ayudar al prota por un objetivo en común entre los dos. Que tú sabes que en el momento en que este desgraciado lo dejes ir, va a volver a las suyas. Acá hay dos ejemplos muy claros: Freezer y Crocodile de One Piece. De Freezer se ha hablado bastante y no voy a meterme las manos al fuego hasta que no salga más información de todo lo que va a venir con su transformación de Freezer Black. Entonces vamos a hablar de Crocodile. Ya, de Sir Crocodile, vayamos por partes. Él es el villano de Arabastar. Él es literalmente, lo conocemos como un Chichibukai, un pirata en toda regla, que está usando su posición y sus influencias para destruirlo todo, o para, en este caso, que hacerse con el poder de un país, sin ninguna duda. Entonces, lo que quería hacer era un golpe en toda regla. Nosotros estamos desde la perspectiva de la princesa del actual gobierno. Los Mugiwara están de ese lado y se nos da pista de que es un muy buen gobierno, que ha cometido uno que otro error con todo este tema de la lluvia, que de hecho se nos revela que fue idea de Crocodile y no fue hecho por el gobierno, sino fue hecho por el mismo Crocodile. Crocodile hizo un plan brillante, haciendo quedar mal a la corona, ganándose al pueblo y infiltrando a sus gentes tanto en una alianza rebelde como en tropas del imperio del gobierno, para que cuando haya la guerra se aseguren de que haya la mayor cantidad de bajas posibles, para que así toda la gente no confíe en el gobierno, en ese gobierno, pero y bueno, pero no, y que él pueda llegar, lo alaben como salvador y destronen a los Nefertari, que era esta familia que gobernaba, y él se hacía con el poder de Arabastar. Un plan brillante, un plan que literalmente fue frustrado por los Mugiwaras y creo que terminó encarcelado. Ya no es hasta Impel Down que sencillamente volvemos a llegar con Crocodile, con esa escenita que me encanta, y aquí es donde Crocodile, entre infinitas comillas, se redime
para nosotros, para el público, porque ya no es el villano de la saga de Alabasta, es literalmente un pirata más, un aliado tanto en Impel Down como en Marineford. Estamos con una meta en común. Tal vez su meta no es tanto salvar a Ace, pero él lo que quiere hacer es joder un poco al gobierno mundial, a los marines que están ahí. Entonces se alía y se forma este pacto, pero desde un principio se nos dice que están ahí únicamente por intereses comunes. Están en ese momento, preciso momento, en una cárcel. Luffy, el protagonista, también está ahí encarcelado. Entonces, si tú y yo queremos escapar, ¿por qué no hacernos una alianza temporal y escapar juntos? Redimes el personaje, no en el sentido de que ya conocemos sus motivaciones y él es bueno de golpe, sino lo redimes para la gente. Ya no es un malo, es un personaje más con una ambigüedad moral muy cuestionable, cierto, porque sigue siendo un pirata y sigue siendo un desgraciado que quiso dar un golpe de estado, pero ya conocemos más facetas de él. Ya no es simplemente alguien malo, es alguien que tiene un compás moral, que tiene sus ambiciones, tal vez por el lado incorrecto, sí, pero tiene ambiciones poderosas. Me encanta ese tipo de villanos que pueden aliarse con quien se les dé la gana con tal de sencillamente hacerse con sus intereses personales. Por eso también con lo de Crosswill me encantó Crocodile. Pero este tipo de villanos lo redimes para el público. Porque, no sé ustedes, pero para mí, cuando acabó la saga de Alabasta, para mí Crocodile era un villano que no tenía redención. Un ser que... Muy buen villano, eso sí, su plan magnífico, pero que merecía quedarse en Impel Down o en la cárcel y podrirse ahí por el resto de su vida. Y no es hasta después, cuando ya lo vemos en Impel Down, ya lo vemos en Marineford, que el personaje me encanta, que ya no le tengo un cariño y ya no quiero que regrese a la cárcel. Sigue siendo una figura rival, pero ya no antagónica, ya no de villano, es simplemente un rival más del protagonista. Y esta redención no afecta a su personaje, porque él sigue siendo el mismo desgraciado de siempre. Y en ningún momento se ha arrepentido de sus acciones. Y me encanta este tipo de redenciones entre infinitas cosas. A ver, hay tres tipos de villanos irredimibles, esa es la palabra correcta, son irredimibles. No importa lo que hagas, no importa qué quieras hacer, no, huevón. Sencillamente no los puedes redimir. Sus acciones ya han pasado un límite de lo que es moralmente correcto o de lo que no, o incluso su misma personalidad les juega muy en contra. En primer lugar, y me voy a sacar esto rápido, simple y barato. El que ya dije, el malo malote de Malolandia. Literalmente cualquier enemigo de saga de fantasía o de Isekai que se les pueda venir a la mente. Este señor oscuro, representación de mal, rey demonio, que es el clásico de los Isekais, señor tenebroso, bla 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 bla. Ay, cómo me cagan ese tipo de villanos. Son tan planos que sencillamente están ahí porque en la serie está un villano y no tiene nada, huevón. O sea, literalmente es el ser más plano en la mayoría de los casos. O sea, que estoy generalizando. Es el ser más plano que puede existir. Es simplemente la representación del mal, la representación de todo lo que tiene que ver con todo lo malo. Acá ni siquiera voy a poner un ejemplo porque, huevón, es tan genérico que si tú lo redimes es porque estás o haciendo la mejor parodia de tu vida o le estás cagando de forma tan grande que no tienes ni puta idea de qué estás haciendo a la hora de escribir un villano. Simplemente es, y para resumir, la representación del mal. Al ser la representación del mal, no puede ser redimida de ninguna forma porque su mismo ser es maligno. Así que si tienes un poco de coherencia, no lo redimas. El segundo caso es ya más interesante. Aquí podemos ver un poquito más de desarrollo o de trabajo literario, sinceramente. Wow, trabajo literario. Comencé a sonar como un snuff. Perdonen por eso. Y es sencillamente el villano lunático, aquel que está literalmente mal de la cabeza por cuestiones de la vida, sinceramente, la vida lo llevó a tal punto en el que enloqueció. Tal vez puedas empatizar con cómo llegó a esa locura, pero una vez llegado a la locura, no tienes salvación alguna. Eres un ser, un monstruo que va a destruirlo todo hasta que sencillamente la palmes. Aquí estos villanos
O son encarcelados hasta morir o simplemente los matas. Y hay varios muy buenos ejemplos. O Flamingo en One Piece, Hisoka en Hunter x Hunter. Pero sinceramente, y aún alejándome un poco del tema del anime y manga, me sentiría mal si es que no menciono al Joker de Batman. Sinceramente. Es que es la representación de la locura. Es tan icónico que sencillamente no puedo no mencionarlo aquí como un claro ejemplo de estos villanos irredimibles que locos, están crazy, viejo. Así que vayamos por partes. El Joker, sinceramente, está tan loco que ni siquiera sabemos su origen. Sí, sé que hay varios cómics de varias líneas temporales que me puede decir el Joker hace esto, esto y aquello, y así nació, la zambilla de a los desechos tóxicos o a una sustancia tóxica. Es usualmente algo que tienen todos en común, pero el Joker, me voy a quedar con una versión del Joker que es la que voy a explicar en este video. Y sinceramente, y aunque voy a poner un par de ejemplos de otra versión, quiero hablar del Joker de The Killing Joke o la broma asesina. Este Joker es perfecto porque te dice, y una de la tesis de este libro es que un buen día te puede convertir, o un mal día, discúlpeme, puede convertirte en el peor de los enemigos o en el mejor de los enemigos, o como la frase literal dice, en un mal día te puedes convertir en un villano o en un héroe, porque eso fue lo que tuvo tanto Batman como Joker, un mal día. Y al final uno se convirtió en Batman y otro se convirtió en Joker. Este Joker está desquiciado, como todos, literalmente, a excepción, bueno, así todos. Hace todo por placer, no le importa nada, es un ególatra, psicópata en toda regla, mata, asesina, tortura, todo por una broma, literalmente una broma. Está desquiciado, no tiene redención alguna. Al final del manga, que estoy hablando del cómic, llegas o incluso él llega a morir porque ya no hay forma en que este desgraciado se cure. O es encerrarlo en Arkham otra vez, que tú sabes que va a escapar porque patata, la seguridad en Arkham es un chiste, o lo matas ahí. Y esto se deja muy a la interpretación de que Batman cruzó la línea. No, cosas que me gustan de Killing Joke, que no te dicen literalmente Batman lo mató. Pero este ser es irredimible. Tal vez puede entrar un poco a la categoría de personaje redimible para el público si es que se alía con Batman, pero sinceramente las veces que lo he visto aliarse a Batman, no me gustan, sinceramente. Creo que la única que se me viene a la mente ahorita es en The Swiss, ¿cómo se llama esto? En el Snyder Cut, no me acuerdo exactamente, la Liga de Justicia del Snyder Cut, que es, bueno, ni siquiera puedo hablar mucho porque aparece en una escena en la cual parece que se ha aliado con Batman y tenía ciertos sentimientos reales con Harley Quinn, que cosa que no comparto porque Joker, otra vez, es un psicópata de manual. A Harley no le, a él en ningún momento le interesó Harley, estoy hablando otra vez de los cómics, simplemente la usaba como una herramienta y ya está, era una herramienta útil y se acabó, no hay más. Y esto es lo fascinante de Joker. Él es irredimible en cualquier aspecto de la palabra. Él nunca se va a redimir. Él es simplemente una fuerza inamovible y nunca se va a detener. Y esto me encanta del personaje. No necesitas empatizar con él, no necesitas decir, por eso tuvo un mal día, entonces él es el bueno. No, el tipo está literalmente masacrando gente, torturando gente y es como que no. Sí, tal vez entiendas y puede decir, viejo, se volvió loco por esto y lo otro, pero en ningún momento va a poder redimir sus acciones, ni cagando. Finalmente, el villano militar, como lo llamo, no necesariamente tiene que ser un militar, pero es muy común ponerlo en estos cargos, porque es un ser completamente eh, opuesto a los protagonistas, no solo en ideales, sino incluso en raza o, me refiero cuando son extraterrestres, todo esto, no piensen mal, por favor, sino también en que tiene unos valores diferentes y que en ningún momento se va a poner del lado del protagonista. Creo que el ejemplo que más puedo dar, bueno, uno de los mejores ejemplos era Makoto Shisho, pero lamentablemente no tengo tan fresco Rurouni Kensei como para hablar larga y detenidamente de Shisho, aunque sé que entra en esa categoría. Así que
sintiéndolo por sí yo, voy a hablar de El Conde Milenario de Dick Grayman. Dick Grayman es una serie, creo que ha perdido mucho público, pero es una serie genial. Y El Conde Milenario no puede ser redimido porque sencillamente él es parte de los Noah. Para un poco de contexto, si que no han visto la serie, los Noah son como una raza diferente a los humanos que quiere crear unos 10.000 años, 3.000 años, no me acuerdo la cifra exacta, de oscuridad donde ellos gobiernen sobre la humanidad o con la extinción de la humanidad. Eso no me acuerdo muy bien los detalles, pero lo que quieren es crear esto. Lo que sabemos es que cuando esto de acá, estos años lleguen, la humanidad o la va a palmar o se va a convertir en unos esclavos de los Noah. Entonces es literalmente un ser irredimible porque no puedes haber una forma en la que tanto él como los protagonistas lleguen a un entendimiento mutuo. No puedes decir, huevón, yo hago esto y los dos podemos vivir felices o después de ave motivos tenemos que unir fuerzas para un enemigo mayor porque son literalmente gatos con perros o perros con gatos, como se diga. Son enemigos naturales, enemigos que nunca van a estar juntos, que siempre van a estar peleando, siempre van a estar en esta bucle infinito de enemistad. Y sí, sé que en The Greyman han hecho un pequeño giro para intentar humanizar un poco a los Noah y al Conde Milenario, lo cual me ha encantado, pero esto es para profundizar más en el tema, para dejarnos que entender de que tal vez los Noahs no son tan malos como pensamos, pero que los humanos tampoco son tan buenos. Una dicotomía que me gusta bastante. Sin embargo, el Conde Milenario sigue siendo irredimible. Porque sigue queriendo la destrucción del mundo, sigue buscando todo. Podrá tener el pasado más trágico que quiera, pero en ningún momento lo han redimido. En ningún momento han dicho, este güey se va a hacer bueno o lo que él piensa es bueno. No, él tiene su pasado, tiene sus motivaciones, tiene su ambigüedad moral, porque él literalmente es Genghis Khan, como dijo, oro para mis amigos, hierro para mis enemigos. A su familia, a los Noah los trata con el mayor amor del mundo y a los humanos los trata con el mayor desprecio del mundo. Es algo perfecto y un ser que nunca va a ser redimido. Por eso me encanta. Así que, ¿qué pasa si es que estos seres que he comentado en esa parte, el autor se ensancha en redimirlos? Pues vamos a ver el caso. Porque sinceramente, cuando hablaron de redención enemigos, esto fue lo que se me vino a la mente y una de las principales razones por lo que hice. A ver, finalmente esto es una de las razones por las cuales terminé haciendo el video. Y es que tanta gente está empeñada en que no se va a redimir, el personaje tiene que ser redimido, mírenlo cómo ha sufrido, donde merece una redención. Todos, de hecho, escucho mucho que Azula de Avatar merece una redención, que por favor no. Pero, ¿qué pasa si que el autor siente tanta presión por esto que a un ser irredimible, como lo hemos mencionado anteriormente, de hecho, el último caso, que sencillamente no quería mencionarlo, aunque era un poquito obvio, eh, me lo redimes? Y obviamente estoy hablando de Obito Uchiha, un ser que al final tenía unas convicciones fuertes, un objetivo firme que era completamente contrario al protagonista. Tenía obviamente un ser militar porque tenía su propia organización, su propio ejército, y que no había forma alguna en que se redimiera. El tipo lo pasó horrible, sinceramente horrible en todos los aspectos de la palabra. Vio como literalmente perdió la mitad de su cuerpo, vio como su mejor amigo mataba al amor de su vida, mientras que su maestro, el ser denominado el ser más rápido de todo el mundo, no podía ni llegar a tiempo nunca. El tipo estaba traumado, se cerró en todo, y sinceramente está muy bien. El tipo quería a toda costa revivir, más que revivir, traer a su amor de vuelta en un mundo donde no haya guerras, un mundo donde ellos puedan vivir en paz. Y el mundo de Naruto estaba tan jodido que sencillamente revivirla con el Rey de Intense no hubiese solucionado nada. Porque ellos hubiesen revivido, hubiesen regresado, pero otra vez, otra guerra, ella muere y el ciclo continúa y continúa y continúa. Entonces, el objetivo de todo esto era crear el plan Ojo de Luna para crear un mundo perfecto. Un mundo de sueños, sí, un mundo falso, tal vez, pero un mundo perfecto donde ellos dos puedan vivir juntos.
Obviamente de esto el protagonista está completamente en contra. Él sí cree que el entendimiento y la paz en el mundo real es posible y que sencillamente lo que está haciendo Obito es, ¿cómo decirlo?, escapar de la realidad. Cosa que es muy correcta, él está simplemente escapando de la realidad, pero no había forma alguna en la que Obito pueda ser redimible. Obito tenía que morir con sus convicciones. No había, o al menos como lectores, no teníamos ningún indicio de que, o un factor diferente que Naruto puede usar como decir, no, es que no has visto esto, lo que pasó aquí demuestra mi punto. No, simplemente, y esto ya es un meme en Naruto, le dijo, yo antes era como tú, huevón. Y Obito reflexiona, se hace pana, incluso muere como, y el autor lo hace ver como si muriese como un héroe, y no, huevón, no, literalmente no. ¿Por qué? Porque Obito era un ser irredimible, no tenía salvación alguna, merecía morir y ver su plan fallar. Tal vez porque Madara lo corrompió o lo traicionó, esa es la palabra. Lo traicionó y ver que al final su muerte era en vano o su vida fue en vano. Lo que quieras, huevón, pero necesitábamos ver a Obito ser jodidamente triste y no lo hicimos y no lo hubo porque el autor no sé por qué se empeñó en que Obito tenía que ser un héroe y que Naruto tenía que ser un Jesus que podía traer a todos de la oscuridad y hacerlos buenos. Y fue horrible, horrible en muchos aspectos de la palabra. Y esto es lo que pasa cuando un autor o por decisiones propias o por sencilla presión de su propio público redime a un ser que estaba escrito para ser irredimible y te queda horrible. Y creo yo, sí, bajo mi punto de vista, lo peor que hizo la Cuarta Guerra Ninja. Incluso lo pongo por encima de Kagura, o Kaguya, como quieran decirlo. Me caga todo el tema de Obito siendo evangelizado, y es horrible. Y bueno, sin nada más que decir, eh, aquí he sacado un poco de veneno que estaba muy dentro de mí. Pero si has llegado hasta este punto, te lo agradecería bastante. Un like, comentario, suscribir, todo lo que quieran. Y nos estamos viendo el día de mañana con Gintama. Esperando no llegar a la hora. Así que nos vemos. Bye. Bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte y si es que no es mucho pedirte un like, que eso me ayuda bastante porque recién estoy empezando. Y nada más, muchas gracias por ver y hasta la próxima.